Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a quienes nos visitan hoy de Norte, Centro y Sudamérica y de otros continentes hoy en esta bellísima mañana del 2 de marzo, sábado 2 de marzo del 2024, en esta 93ª conversación a los hombres de la nueva tierra por su mensajera Josefina Chacín Duchamp, quien nos deja físicamente hace 17 años, pero hoy más que nunca presente en estas conversaciones. Y hoy, como ustedes saben, tenemos la continuación de la charla que tuvimos la semana antepasada, perdón, en relación a la experiencia de vida de Carlos de la Lama, quien, como bien supimos todos en la primera conversación, él no vivió en la granja, en la colectividad, nunca tuvo contacto físico con la mensajera, sí lo tuvo vía telefónica y a través de la correspondencia que se enviaba en ese momento, pero pues, él tiene una vida muy ligada al mensaje desde que es, vamos a decir, un adolescente, un jovencito, hasta lo que es su vida el día de hoy. Él toda su vida radicó en los Estados Unidos, es originario de la Ciudad de México, nace en Ciudad de México, pero muy chicos se trasladan a vivir él y su familia con sus cuatro hermanos y sus padres a la ciudad de San Antonio, perdón, de San Diego, California, que es la frontera entre México y Estados Unidos, para que no lo saben. Pero bueno, hoy tenemos la continuación de esa conversación y pues le damos la bienvenida a Carlos de la Lama. Nuevamente, mi querido Carlos, te saludo y como siempre te escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Una vez más, agradezco mucho la oportunidad de poder estar aquí reunidos en el espíritu, con la gracia de Dios de que nos está dando de poder compartir nuestras experiencias, nuestras relaciones, sobre todo con respecto al mensaje y respecto también a su mensajera, que la verdad nos dio todo, todo nos dio en su vida, ¿sí? Entonces, había comentado, quería ligar una de las cosas que había hablado en la primera um, charla, pues, para hacer concluir esas cosas que abrimos y continuar de donde seguía mi relato, ¿verdad? Había Sí. comentado, por ejemplo, cómo había yo conocido el mensaje en 1980, después de las circunstancias que había relatado. Pero una de las cosas que salió súper bonita, una cosa que me enteré o no lo tenía yo presente durante todo este tiempo, fue otra cosa que me di cuenta por comunicación con Onésima López, que el mismo día, esto es algo muy bonito, el mismo día que mi tía Aurora me había comentado, cuando yo estaba discutiendo con las personas que estaban junto de mí en esa confirmación de mi hermano Pablo, cuando estábamos en un restaurante, que me había comentado mi tía Aurora, yo sé de lo que estás hablando, allí mismo estaba Onésima. Y ese mismo día, ella fue cuando le entró al mensaje. Sí. Entonces, ¿qué te dicen esas cosas? ¿Cómo había estado actuando el mensaje y a través de su mensajera y a través de las otras personas que ya lo conocían, de una manera quizás, como te digo ahorita, quizás intangible ahorita para mí en ese entonces, pero cómo estuvo actuando el ser ahí? Entonces, obviamente estábamos en unas circunstancias en las que brotaban muchas cosas espirituales. Y fíjate, hasta esta semana pasada fue cuando, platicando con Onésima, salió todo esto también. Ella me comentó, yo estaba allí, yo no me acordaba de eso, pues. Yo no tenía esa parte presente. Entonces, como ligarlo todo otra vez, qué experiencia tan más especial de poder haber tenido la llegada del mensaje a mí al mismo tiempo que le llegaba a Onésima, ¿no? Claro. Entonces, eso fue como comentaba en la primera discusión, en la primera plática, que no hay ese tipo de impedimentos físicos, geográficos, de cualquier tipo, para cuando el ser necesita que algo se dé, ¿verdad? Igual, otra cosa que sucedió después de la primera charla, mi Amar recibía, porque está en un chat con muchas de las personas del mensaje, recibía comentarios y en uno de ellos era de Claudia Llovera, que antes era Claudia Córdoba. Yo conocí a Claudia Córdoba en 1980, ¿sí? Y luego en 1981 ella empezó a ir a la misma escuela que yo, a la misma preparatoria. Estábamos en la misma generación. Yo sé exactamente, fíjate, yo sé exactamente cuándo le llegó el mensaje a ella. Habíamos tenido comunicación, ella sabía que yo estaba en el mensaje, su mamá estaba en el mensaje en ese entonces,
Y entonces, en el otoño de 81, a ella le toca el mensaje. Oye, oye, además, perdón que te interrumpa, que tampoco es casualidad. La No, próxima conversación que tenemos es la de ella. Y tampoco mira, es casualidad, es no, porque precisa. Y no se dan así porque, como dicen, no tenemos una lista y ahora sigue tal. Se da porque es puntual. Como dicen, Dios es puntual en cómo se dan las cosas. no, entonces te fijas, yo me di cuenta después de que yo vi la conversación con Félix, yo me di cuenta por qué me tocaba a mí después. Ahorita podemos llegar a eso más al tiempo. Pero ahorita que me dices esto de Claudia, te digo, no hay coincidencias en esto, ¿sí? Claro. Probablemente yo voy a dejarle a ella que recuente su experiencia, porque es muy bonita, es muy importante, pero a lo que quiero llegar es de que en ese momento ella también había recibido de parte de ella, de la mensajera, un mensaje. Le voy a dejar que ella lo cuente, ¿ok? Porque Ujú. también tiene que ver con ella y conmigo. Ok. Entonces, una vez vengo a ligar todo, como habías inicialmente dicho en estas discusiones, yo no vivía allí físicamente, ¿verdad? Pero te puedo decir una cosa, nunca no me he sentido parte de la comunidad. En todo este tiempo, ya 40 y tantos años, siempre me he sentido parte de ello, ¿no? Y tanto así, yo siento que por eso me llegan cosas de muchas diferentes personas que vienen siendo mensajes o que vienen siendo cartas de Mimi o lo que tú quieras, que me llegan en el momento adecuado. Por ejemplo, Ujú. en una ocasión viene Ilen y era todavía cuando no podía cruzar la frontera, entonces se quedaba en la casa de Socorro, ¿no? Entonces, yo, yendo a Tijuana casi diario en ese entonces, fui a la casa de Socorro, hablé con Ilen y Ilen me dijo, mira, te tengo esto para ti. Una de las, había 2 volúmenes de cartas inéditas de Mimi. Me llevaba el segundo volumen, yo nomás tenía el primer. Yo no sé si Ilen sabía que yo nomás tenía el primer, pero me dio el segundo volumen, ¿no? Y así sucesivamente me han llegado muchas cosas a través de las otras personas que están en el mensaje, que sí vivieron ahí y me mandan cosas, ¿no? Una vez más, no hay necesariamente una necesidad, por decirlo de esa manera, de estar físicamente en un sitio para que se dé algo que se nos está dando a toda esta comunidad en sus diferentes etapas, pero todos estamos unidos. ¿Sí? Entonces, de ese tipo de, vamos a decir, de evidencia, por decirlo de esa manera, de cómo está actuando el ser, tengo varios ejemplos. Entonces, siempre relacionado de cómo ella está en el centro de todo esto. ¿Ok? Por ejemplo, mi tía Aurora, ella solía seguido ir allá al terreno, aunque obviamente vivía en México, ¿no? E igual que tu mamá, es más, era muy común que muchas veces ambas iban juntas al No, terreno. no, siempre fue, o sea, siempre fueron juntas, y lo digo con esta certeza porque Aurora Patiño vivía en Querétaro, mi mamá y mi papá, que eran parte también como esencial de lo que era Tonantzin Cali, y eran los que llevaban y traían a las personas, y pues y mi tía Aurora pues fue más que una hermana para mi mamá, y todo lo que ella hicieron durante los últimos, por lo menos a partir de que tía Aurora enviudó, fue 100% con mi mamá. Correcto, así es. Entonces digo, por lo mismo, yo tengo un chorro de experiencias con tu mamá, nada más ella y yo, ¿ok? Claro. Un chorro. Entonces, te digo, como que habíamos ligado todas las personas que estamos en esto, habíamos ligado a estar unidas en el espíritu. Eso siempre se me dio. Bueno, entonces, mi tía Aurora, de esas veces, tu mamá también estando allá, mi tía Aurora me decía, es que Mimi te tiene muy presente. Pero ya sabes, con cierta manera de decirlo, ay, me chocas, porque Mimi siempre te tiene muy presente. No, cosas así, ¿no? Muy simpática. Bueno, el hecho es de que Um, una de las cosas que mi tía me decía a mí es que Mimi le decía, bueno, cuéntame de Carlos. Es decir, ¿cómo es Carlos? ¿Qué es lo que es Carlos? ¿Me entiendes? Y luego resulta que tanto Bernardo y Coral, Ilen también varias veces, al estar comunicándome tanto con ellas en persona o por decir, por
teléfono, donde, como quieras. Ambas personas me decían como a Mimi le gustaban mucho las matemáticas y le hubiera fascinado hablar conmigo porque pues, yo soy matemático y las cosas que las matemáticas pueden traer son las cosas, pueden ser muy, muy bellas. Hay unas cosas de las matemáticas súper bellas, ¿sí? Claro. Por ejemplo, la secuencia Fibonacci existe Sí, literalmente totalmente. en toda la naturaleza, ya sea la Claro, naturaleza totalmente. de tus mismos huesos, como la Claro, naturaleza de las galaxias, como la todo. naturaleza de las flores, de los árboles. Es decir, hay cosas que yo les digo a mis estudiantes, aquí la naturaleza no está actuando al azar. Imposible que esté actuando al azar. La razón por la cual, por ejemplo, los pétalos de la flor del girasol están en un orden específico es porque es cuando más pueden esos pétalos recibir la luz. De Claro, otra configuración, los pétalos no pudieran recibir la maximidad de la luz que puede recibir. Eso te explica, no hay una cosa al azar en la naturaleza. claro. Nada, ¿Ok? no, nada. Bueno, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, supongo que a mí le hubiera gustado ese tipo de conversación, por tanto, lo que me decían los del mensaje, ¿verdad? Bueno, entonces, yo siempre me he sentido que he estado parte de ahí con ella, ¿sí? Una de las circunstancias en las que más sentí a Mimi en mi vida fue cuando estaba pasando por un tiempo sumamente oscuro, sumamente difícil. Y Aurora, tu mamá, Aurora sabía, supo, ¿ok? Estaba yo en mi oficina trabajando y estaba con muchas dificultades en mi corazón, en mi vida. Entonces, yo estaba literalmente, me la pasaba orando, aparte de todos modos, me la pasaba orando. Ahí tengo en mi oficina oraciones ahí pegadas en todas partes, ¿no? Y entonces, en una de esas estaba yo pidiendo, ¿sabes qué? Yo es que necesito saber qué ayuda necesito de ella. Necesito una ayuda a fuerzas de ella. Yo necesito que comunicarme con ella, ¿ok? Entonces estaba rezándole, estaba pidiendo, a ver, ilumíname, guíame, déjame ver cuál es mi siguiente paso en todo esto. Sin exagerar, menos de 2 minutos después, me habla Lucero, mi mamá, me habla Lucero diciéndome, tu mamá, Aurora me acaba de hablar ahorita y tenía un mensaje de ti de parte de Mimi. Aurora le dijo a mi mamá, dile a Carlos que ella dice que Carlos siempre se comunica con ella. Qué cosa. Digo, honestamente, en los momentos más oscuros, allí me estaba escuchando. Digo, la Bueno, verdad, perdón, perdón que se te me salen las interrumpa, lágrimas de saber, ¿me entiendes? De relatarlo. perdón que me regrese un segundito, porque lo ligo con la conversación de la semana pasada con Medardo, donde expuso, bueno, un ejemplo parecido, pero donde él decía muy claramente que la madre está siempre pendiente de sus hijos y de un momento donde Medardo llegó en una estación junto con Zoila y Mimi ya le expuso una situación que él ni siquiera se imaginaba. Y ella ya la sabía, ¿no? Como en tu caso, que es diferente, que ella sabía y te sentía en otra dimensión, tú lo que tú estabas viviendo y estaba conectada contigo en esa dimensión. ¿Cómo es lo que pasa hoy también, y lo puedo conectar con el presente, con saber, tener la certeza de que hoy, estando ella no físicamente, nos está acompañando en este momento? Pues, no, sin duda, sin duda. Mi tía decía, habla con ella. Es decir, cuando yo estoy, pues ya sabes, ¿no? Con retos, con desafíos, ella me dice, habla con ella, ¿ok? Y solía mucho esto. Por ejemplo, yo iba a México y Aurora Patiño me decía, ¿sabes qué? Vamos a ir al mensaje, escríbele a Mimi. Ok, escríbele a Mimi. Y así sucedían muchas cosas. Cuando vino Ilen, una vez, espérate, y mi tía me decía, y siempre que te comunicas con ella, vas a recibir
la respuesta. Siempre. Así siempre sucedió. Tal y cual como dijo Aurora Patín. Así. Cada vez que te comunicas con ella, vas a recibir una respuesta. ¿Ok? Entonces, tomándolo en cuenta que obviamente no la conocía en lo físico, ¿no? Pero como te digo, yo creo que no, sin el que creo. Yo sé que sí estamos unidos, yo sé que estamos conectados, ¿es cierto? Yo lo Por eso, sé, yo lo sé. no, no, y quiero un poquito aclarar esto para quienes no están a lo mejor tan inmersos en el mensaje, ¿no? Cuando hablamos de ella, hablamos de Josefina, hablamos de esa energía femenina de la madre, de lo que ella representó en ese momento en su vida y de lo que es hoy esa energía en él, ella, que es todo y que es ese femenino ya manifestándose, que está, por ejemplo, aquí atrás también en esta Virgen de Guadalupe que se manifestó hace 500 años y que ves hoy la fe que hay en ese pueblo que sigue, ¿no? No en la imagen, sino en esa esencia, en esa energía que está viva y donde sabes que estás con esa fe conectado a ella, realmente en una energía que es la que te está dando, que te está cubriendo con su manto, que te está apoyando, que está a tu lado, que siempre está ahí, atendiéndote, escuchándote, siguiendo cada paso de tu vida si tú realmente desde el corazón, porque la oración sin fe no existe y la oración con fe es esa conexión donde siempre va a estar él o ella. Por supuesto que cuando estamos en esa postura, como decía, vertical, ahí estamos recibiendo precisamente el espíritu que nos llega a través de todo eso, de ella, de él, del mensaje, del espíritu. Cuando estamos en esa posición vertical, tratando, como había comentado la semana antepasada, de derrumbar lo que viene siendo ese perímetro que define el espacio que eres el tú, el yo. Entonces, cuando llegas a esa nada, allí es donde la verdad podemos estar más conectados todavía, ¿sí? Es decir, ya, de hecho, como lo dice el mensaje, ¿no? Como dice sus mensajes, el ser está siendo en nosotros. Igual como lo decía San Pablo, yo ya no soy el que actúa, sino es Cristo que actúa en mí, ¿sí? Entonces, ese es el trabajo, es la evolución en la que por fe y por nuestra renuncia a eso estamos dispuestos a que se realice, ¿no? Y precisamente esa renuncia en humildad, en oración, como estábamos comentando la semana pasada antepasada con sus mensajes, en la oración, en la palabra, en la entrega, la voluntad, esa renuncia, allí es donde encontramos una vez más las respuestas cotidianas que nos ayudan para seguir adelante, ¿no? En lo mismo, porque como sabemos, la fe es literalmente 100% oscura, es por naturaleza. Entonces, el caminar la fe precisamente requiere una humildad muy grande, ¿sí? Todo el mundo te ofrece certezas de todo, que es seguro para esto, que es seguro para el otro. Aurora Patiño decía, es que yo me siento irresponsable, porque yo no tengo seguros, ¿sí me entiendes? Pero al fin de cuentas, ella está viviendo precisamente la entrega, ¿verdad? No, bueno, no. Tratando de Perdón vivir que esa te, entrega. perdón que te interrumpa con ese punto. Yo no me siento irresponsable. Yo me siento consciente de lo que hago. Yo no los tengo ninguno. Y tengo la conciencia, pues, porque exactamente esa es, uno, la libertad y dos, es esa conciencia en poner tu vida al cuidado de él, ella, y lo que tenga que pasar, tenía que pasar, con o sin seguro. El único seguro que tienes es el de él y el de ella. Sí, Esa es la verdad. ella lo decía Pero como no en me tipo en siento, burla. pero yo no sé, yo no creo que ella se haya sentido, No lo decía que es en serio, ella le decía como en burla, es decir, ok. en lo humano, ¿sí me Ah, entiendes? Ese tiene ese tipo sí, porque se me hace no, raro no, sí, no. que ella haya dicho eso. Digo, no, Sí, ella no. ella no lo decía por en serio, ella decía, yo me siento como irresponsable no teniendo, ¿me entiendes? No era cosa de que, ay, chin, tengo que tenerlo, no, al contrario, ¿me entiendes? Entonces ella lo decía con esa perspectiva, ¿no? Y ella tenía Ya. muchas cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, Perfecto. te comento como me di cuenta después de ver la plática con Félix, el por qué me tocó a mí. Es más, yo no había visto la plática con Félix hasta después, como un día después de que se me avisó
que querían mi entrevista, ¿no? Entonces, yo inicialmente, digo, como que había dicho la primera vez, en la primera plática, digo, cuando se te dice algo, hay que cumplir con lo que te está presentándote, ¿no? Entonces, veo la de Félix y me digo, ay, entiendo más por qué. Félix había hablado, y no creo que era parte necesariamente de la intención de la plática, pero llegó a la plática que él había hablado como pues, él no se había inyectado, como que él había tenido así presión social de familiares por todo lo del COVID, ¿no? Ok, entonces, una de las cosas que pasó por varios años, en mi caso, a, sobre todo cuando se trata de las universidades, ¿no? Es otra cosa, pero las universidades, sobre todo en ese tiempo, ahí te va. Hubo un plan del gobierno federal que les daba muchísimo dinero a las universidades que tenían cierto cumplimiento con las gentes que asistían, tanto como estudiantes como empleados, que se vacunaran. Entre más porcentaje tenían, más clasificaban para dineros. Y también en México, no creas, una institución de educación jamás va a rehusar ganar algo de dinero, sobre todo con el que no estaba contando. Digo, Claro, es casi como reacción. Ah, mira, ¿quieres más dinero? Sí, sí quiero más dinero. Así siempre es con las instituciones, y hacen lo que sea. claro, Y eso lo sé por mucha experiencia. Tuve más, como 30 años más o menos de ser administrador. Entonces yo lo conozco por experiencia. Hacen lo que sé claro. para sacar ese dinero, ¿ok? Entonces, aquí a todos los estaban forzando a tomar esta inyección. Y hubo un grupo inicialmente, un grupo pues, más o menos sustantivo, proporcionalmente quizás no tanto, pero sí éramos como 300 gentes en una institución grande, en la cual aproximadamente como de 5,000 gentes, que no estábamos dispuestos, digo, por miles de razones, miles, ¿ok? Cada quien tenía su propia razón. En mi caso, entre las cosas, en mi caso, en el verano de 2020, y probablemente algunos de los que nos están escuchando la conocerán, quizás tú la conocerás, no sé, había una doctora que se llama la doctora Carrie Madej, y ella sacó un video exponiendo mucho conocimiento y tenía muchos contactos en todo ¿cómo te decir? Estas organizaciones de cómo se habían desarrollado y cómo se están probando estas vacunas. Perdón, no, estas inyecciones. Entonces, una de las cosas que me llegaron a mí desde un principio fue de que estas inyecciones han sido desarrolladas, todas, aunque te digan unas sí, unas no, todas han sido desarrolladas, todas las que estaban ofreciendo en el oeste, estaban desarrolladas ya sea o probadas o desarrolladas en producción con células de feto abortado. Entonces, esto no es controversial, esto es un hecho. Esto lo sacaron a la luz. Claro. ¿Okay? Esto no es nada más, no, quizás, no, esto fue a la luz. Ok, Entonces, obviamente, inmediatamente, no, esto no es, esto definitivamente, imposible, literalmente imposible que yo pudiera aceptar algo de esa manera. Félix dijo algo en su plática que me lo habían dicho tanto Ilen como Bernardi Coral como Lucci, diciendo, va a haber un momento en el que va a haber un mandato en el que no van a poder cumplir. ¿Ok? Que ella misma, ella fue la que se los dijo. Ok. Yo, al estar pues convencido de que esto no podía ser algo que yo pudiera aceptar, inicialmente casi todas las escuelas estaban dando la oportunidad de que las personas que tenían objeción pudieran llenar un formato describiendo su objeción, ya sea por motivos médicos o por motivos personales religiosos. ¿Okay? Yo recibí del arzobispo Schneider un,
un documento firmado por él diciendo que Carlos de la Lama, porque yo soy miembro de lo que se llama la confraternidad de Nuestra Virgen de Fátima, Ok. yo recibí firmado por el arzobispo que yo tenía una objeción por motivos religiosos contra aceptar esto, ¿ok? La Iglesia Católica tiene en su dogma que vacunarse es una opción de la persona, independientemente de lo que diga Bergoglio, ¿ok? Entonces, yo utilicé una carta que yo hice, tanto como este formato que fue legalmente firmado, aparte. Lo usé como mi objeción. Me la declinaron inmediatamente. Entonces, estaban utilizando la ley ilegalmente. Ahí en la ley se dice que si tiene una institución, no importa de qué tipo de institución, una excepción por motivos seculares, como es motivos médicos, a fuerzas tienen que ofrecer una excepción por motivos religiosos. Es parte de la ley aquí en Estados Unidos. Estaban literalmente, el gobierno federal estaba entrenando, esto lo sé por una persona que su esposo trabajaba en el gobierno en esta parte. Esto lo sé de una persona, amiga mía, cuyo esposo trabajaba en este gobierno. Dice, están entrenando, ella me lo avisó, están entrenando a las instituciones de cómo declinar ese tipo de excepción. Aquí ya había una persecución contra las personas que estaban actuando en fe y en convicción. ¿Ok? Ya había empezado esto. Bueno, entonces, comento lo de esta doctora Madej porque ella estaba súper en contra. Ella, de hecho, hasta se salió de ser doctora porque en una ocasión, más bien varias ocasiones, disculpa, en varias ocasiones, ella fue a conferencias en donde habían estado exponiendo lo que iba a estar, lo que iba a suceder en el futuro con respecto a las medicinas, con respecto a este tipo de inyecciones que se utilizan, esta plataforma de ácidos nucleos, ácidos Ribonucleicos. sí, ribonucleicos. En español es más difícil para mí decirlo. Bueno, el hecho es de que ella escuchó, fíjate, ella escuchó las personas que estaban presentando como decían, es que, ¿qué es Dios? Fíjate, ¿qué es Dios? Dios es el que crea. Ahora nosotros creamos, ahora nosotros somos Dios. Entonces, eso le dijo, ahí ya me voy. En esas conferencias no se podía tener su celular adentro de la conferencia por motivos de seguridad. Entonces, ella dejó de asistir a esto y ahí como hubo una realización tremenda. Ella entonces estaba muy en contra de todo este procedimiento porque por ser primeramente contra la ley y luego contra pues las convicciones de alguien, ¿no? Entonces, resulta que en los meses después, ella estuvo ofreciendo pues charlas como estas, estuvo ofreciendo sesiones de oración a través del internet y yo empecé a asistirles, ¿ok? Esto nadie lo sabe. Yo empecé a asistirles. Había, por ejemplo, 200 gentes, 180 gentes, dependiendo qué sesión. Generalmente les hacía una vez al mes y generalmente los domingos, ¿ok? Entonces, yo empecé a asistir y había mucha gente que entendía todo lo que estaba sucediendo. Y en una de esas sesiones, fíjate, salió leyendo una declaración, una carta propia a todo el mundo del arzobispo Vígano, de Carlos María Vígano, ¿ok? Que mucha gente lo debe de conocer, porque él estuvo muy en contra, está muy en contra de lo que está haciendo Bergoglio, está muy en contra de lo que está haciendo todo lo que viene siendo pues, las organizaciones mundiales, y entonces él estaba declarando todo, estaba exponiendo todo este plan, ¿ok? Sí. Y él estaba leyendo su carta en una de esas sesiones, ¿no? Entonces, como que te hace pensar, wow, aquí hay algo fuerte, ¿no? Literalmente, esto no exagero, literalmente después de cada una de estas sesiones de oraciones, yo era de los que nos esperábamos en la cola, en la línea para que nos tocara decir nuestra oración o nuestra plegaria o nuestra asistencia a los que estaban allí, ¿no? Y me tocaba a mí siempre, realmente nos tomaba como una hora para que nos tocara a todos, porque eran muchos, ¿no? Bueno, el hecho es de que cada vez de que iba a asistir a esto, siempre algo pasaba, siempre algo pasaba. Entonces vamos a tratar de ligar todo esto ya más rápidamente. Entonces, por todo esto, estuvimos en un grupo
demandando a nuestro empleador. Y sigue la demanda hasta ahorita, ¿ok? Ya viene siendo unas cosas medio complicadas, pero el hecho es este. Cuando estábamos ya a punto de perder nuestro empleo, porque hubo varias gentes que por lo mismo les quitaron el empleo, las corrieron. Sin ninguna otra, siendo súper buenos trabajadores, súper buenos empleados, los corrieron. En ese entonces tenía aproximadamente 33 años de haber estado trabajando en este sitio. Con mi última evaluación, y no os lo digo para más comparación, Sí, todas las calificaciones en esa evaluación fueron 100%, todas. Entonces, muchas de las personas eran muy buenos empleados, con mucha dedicación a su trabajo y a la institución. Y a muchas personas de estas las estaban corriendo. ¿Ok? Entonces, te dice algo también ahí, ¿no? Bueno, entonces, ya estábamos muy pronto a que nos corrieran. Fíjate, asistí a una de estas sesiones de oración y la semana después se me pone en contacto una persona que estaba demandando a la ciudad de San Diego por lo mismo. Y ella no trabajaba para la ciudad de San Diego, pero estaba demandando a la ciudad de San Diego, al gobierno de la ciudad de San Diego, porque la ciudad de San Diego también tenía este mandato para sus empleados. Que estamos sí, hablando de policías, bomberos, salvavidas, ¿me entiendes? De personal de emergencia. Entonces, si sucede una emergencia y estás corriendo, literalmente van a correr a 900 policías. ¿Qué te dice eso? Hay algo ilógico. ¿Okay? Entonces, resulta que esta persona me habla y me dice, estamos a punto de ganar nuestro caso legal. Y después de que lo ganaron, ella me dice, ahora les voy a ayudar a ustedes. Esto fue después de una sesión de oración. Y gracias a que ella entró, empezamos a tener un chorro de prensa a nuestro favor y en contra del empleador. Que eso también no existía, porque los medios de prensa están 100% con todo este rollo. Están todos claro. comprados. Todos están comprados. Pero ella tenía conexiones con una estación en la que nos dio mucha prensa. Fui a otra sesión de oración de esta doctora Madej en un domingo y literalmente el jueves de esa semana hubo una junta del consejo de donde yo trabajaba, un trabajo pues, donde resultó venir un chorro de gentes. Mucha gente fue, y fueron 6 diferentes compañías de prensa. Eso también no lo habíamos tenido desde antes. Y en esa sesión, en esa junta, hubo una sesión con la prensa justo antes de la junta, donde esta persona que nos está ayudando a nosotros, también es muy creyente, dice, fíjate, esto es bien impresionante. Acabo de recibir algo el día de ayer, me dice. Vi a Esther cuando a ella le tocaba salir adelante para tratar de salvar a los judíos que estaban tratando de matarlos, Haman. ¿Ok? ¿Y Sí, qué sucedió? Haman estaba construyendo para ahorcar a todos los judíos en la estructura, ¿no? Para colgarlos, sí, ¿no? sí, ¿Quién acabó siendo colgado en su propia construcción? Él mismo. Y entonces ella me dijo, estoy viendo algo semejante. A la persona que estaba encargada del distrito, se llama también Carlos, fíjate. Esta persona había tenido 4 veces COVID, siendo vacunado 4 veces. No me vengas con esta cosa de que tenemos que ser vacunados para tratar de proteger al público. No me vengas con eso. Eso no es lógico. Entonces había una hipocresía enorme ahí. Entonces, esta persona dice, yo estoy viendo que a este Carlos le va a tocar lo mismo. Eso me lo dijo. Ella lo dijo a la prensa ese día. El día después, literalmente el día después, ya había plan para correrlo. Y lo corrieron. chicos. ¿Ok? Y en ese mismo día nos regresaron el trabajo. Ya habían corrido a 4 personas antes. Es más, en esa junta misma a la que te estoy hablando, me iban a correr a mí. En esa junta. Me iban a correr a mí y a otras 2 personas.
Y sucedió esto y ya no nos corrieron. Una vez más, como decía en la primera plática, el miedo es la ausencia de la fe. Me llegó ese mensaje como un mes antes de eso. Cuando me llegó ese mensaje antes de eso, dije, no, no, aquí ni modo, sea lo que sea, a ser firmes en mi convicción y ofrecérselo todo al Señor. Porque así es como debe de ser. Y pase lo que pase. Y sin embargo, viene esta persona, nos ayuda a nuestro grupo, acaba de tener una revelación de Esther y pasa lo mismo. En nuestro caso, en nuestras circunstancias, con esta persona que estaba tratando de corrernos. Digo, ahí recibimos una gracia y unas bendiciones enormes. Y había muchas cosas alrededor de todo esto, muchas cosas. Estaban tratando de correr, fíjate, todas estas instituciones están siempre, no, tenemos que ser muy diversos, tenemos que ser muy inclusivos, tenemos que tener, por ejemplo, a las personas que no se les ha dado las mismas oportunidades, tenemos que ayudarlas y todo esto. Había entre las personas una compañera mía, muy amiga mía, que es negra, mujer en matemáticas. Eso no existe. La pura verdad, eso no existe. Estaban corriéndola a ella. ¿Qué hipocresía hay ahí? De que somos muy inclusivos y que queremos que haya todo tipo de diversidad y todo esto. La hipocresía abundaba ahí. Entonces, yo creo que por lo mismo ahí tuvo que el Señor hacer pues, una enseñanza para todos, para todos, para todos, fíjate. Y todo fue a raíz pues de mantenerse firme en la convivencia, con la convicción de cada uno, ¿me entiendes? Cada uno de nosotros que duramos, porque empecé diciendo que había aproximadamente como 240 más o menos. Acabamos siendo como 40. Mucha gente o se salió o acabó accediendo, a pesar de que no querían. Yo tenía gente, porque sabían que yo estaba encargado de todo este grupo. Había gente que me hablaba llorando, es que yo no quiero, yo no quiero. Le dije, tienes que esperar entonces, tienes que ser fuerte. Pero tengo niños que necesitan el seguro médico porque están enfermos, tienen problemas médicos. ¿Sí me entiendes? Las Sí, circunstancias en las que estas personas tenían durísimas. No, digo, honestamente, yo no culpo a nadie por sus decisiones. Cada quien claro, tiene, no, no, no. tiene que decidir lo que le toca, ¿sí? Y Pero más, estas personas sufrían por esto, ¿sí? Entonces, como te digo, acabamos más o menos como 40. Y no todos cristianos, no te creas que éramos todos cristianos. Tengo una muy amiga mía que es musulmán, es sufi. Y ella te dice las cosas, fíjate, ella te dice las cosas que el mensaje te dice, nada más que con su idioma. Estamos unidos en el espíritu. No, como claro. dice muchas veces el mensaje, sin distinción de raza, religión, estatus, nacionalidad, ¿me entiendes? No existe eso no existe eso para Dios. ¿Por qué? ¿Por qué entonces lo hacemos nosotros? ¿Por qué entonces el humano, a través del espíritu, estamos haciendo ese tipo de divisiones si en Dios no existe eso? Claro. Eso es absurdo para mí. No lo entiendo eso. No, pues nadie lo entiende. ¿Sí? Digo, Pero va lo en peor, o sea, contra de la naturaleza va en contra de la naturaleza espiritual. todo, bueno, sí, porque todo lo que se está haciendo va en contra de, hoy en el mundo va en contra de eso. Y además que cada vez, y lamentablemente esa aplanadora de esa energía cada vez es más y más. Eso no se va a acabar. Sabemos que vienen otras más fuertes, pero cuando tú ya diste el primer paso, ya la firmeza con la que diste el primero va a ser la misma con la que des el segundo y el tercero y el cuarto. Y claro, estamos también en el final. Ya no va a ser igual. Estamos a punto de esa transición. Y eso no va a ser ya lo mismo. Y eso es lo que está a punto de suceder. Por supuesto, digo, en Explicaciones de los Grabados de Peregrinación del Pueblo de Dios dice, este libro fue escrito para estos tiempos. Así es. Exactamente, para estos tiempos, exactamente para esto. Pues ¿Sí? mira, te voy a interrumpir nada más para decirte, nos quedan 10 minutos de esta conversación, entonces redondea lo que quieras ya cerrar en en estos dos programas que tuvimos contigo de lo que ha sido tu experiencia de vida, para que la completes y le dejes lo mejor de tu vida a las personas que te van a ver hoy y siempre. Por supuesto, sí, no, y estaba consciente de lo mismo. Sí, mira, entonces,
muchas de las cosas que abrí en la primera conversación las he tratado de ligar ahorita. Por ejemplo, algo muy bello también sucedió en cuestión a hacer esas conexiones. Si se acuerdan, les había comentado como un profesor de inglés cuando estaba en la prepa, se abrió y nos empezó a contar lo que él había estudiado, que iban a hacer, por ejemplo, los eventos del fin de los tiempos. Entonces, 16 años después, fíjate, 16 años después, mi hija la más grande padecía mucho de infecciones de oído, ¿no? Padecía mucho de lo mismo. Y una prima um, de familia nos dijo, mira, ¿sabes qué? Yo también padecía mucho de lo mismo y fui a un quiropráctico y me ayudó. Ella fue cuando ya era adulta, pero le ayudó. Entonces dijimos, mira, ya nos habían dicho los doctores que a Los mi hija, otorrinos. sí, ya nos habían dicho los otorrinos que a mi hija le iban a tener que operar porque todo el tiempo tenía infección de oído, porque era medio petit, entonces tenía los tubos del oído medio chiquitos y estaban muy infectados. De hecho, no nos dimos cuenta que había perdido una gran parte del sentido de oír de un lado, como 95%, fíjate, ¿ok? Porque tenía tanta cicatriz en la parte de adentro del oído, ¿no? Entonces, ya le iban a poder poner tubitos y entonces con eso pues, tienes que cuidarlos mucho de no estar en el agua, meterlos a la alberca, cosas de ese Claro. tipo. Cosas que yo me llevaba a mi hija todo el tiempo a nadar, ¿ok? Entonces, decidimos mínimo hacer este intento de ir a este quiropráctico. Y resulta que en las visitas, porque tiene uno que ir mucho al principio, resulta que en las visitas había una secretaria que tenía el mismo apellido de este maestro que yo tuve en la prepa. Y después de varias veces que fui, dije, mira, ¿sabes qué curioso? Yo tenía un profesor en la prepa que tenía ese mismo apellido, que no es un apellido muy común. Y me dijo, pues, ¿cómo se llama tu profesor? Pues se llamaba tal cual. Me dice, es mi papá. Entonces, ¿qué es tu papá? Sí, es mi papá. La siguiente vez que fui ahí estaba su papá para saludarnos, porque yo le había dicho a su hija, aparentemente, que él fue una influencia muy grande en mi vida. Qué Entonces, chiste. allí hay como cerrar ese círculo. Y Claro. lo vi. Él vivía en Miami, perdón, en Hawái. Él vivía en Hawái. Resultaba que estaba en San Diego y él fue a vernos ahí. Entonces, ahí como que cerré un círculo muy, muy padre, en una conexión muy bonita. Y así ha habido muchas conexiones que se han, y sincronicidades, por decirlo de esa manera, que se han dado a través de las circunstancias que, en mi caso, me han llevado a decir, mira, como a veces ella me decía, estás en buen camino, estás en buen camino. Así recibía a veces mensajes de ella que yo estaba en buen camino, ¿no? Entonces, como te impulsan. Entonces, ese tipo de sincronicidades, ese tipo de conexiones me indicaban, ok, ahí está el camino, ¿sí? Y lo mismo durante todas estos últimos, te puedo decir, 14, 15 años, también he recibido así ese tipo de conexiones. Había comentado como había hablado recientemente con Onésima. Onésima y yo hemos hecho unas conexiones tremendas en esta etapa. Entonces, Claro. una vez más, el ser nos da lo que necesitamos en los momentos que lo necesitamos. Tenemos que estar abiertos a ello, tenemos que estar receptivos a recibir lo que nos vaya a mandar, sea lo que creemos que necesitamos o no, pero aceptar lo que sí nos está mandando, asimilarlo eso en nuestras circunstancias y entender con la gracia de Dios que allí está el camino que en ese momento necesitamos trazar. Y nos está dando la ayuda, ya sea, como te digo, a través de mensajes como el que tu mamá me dio, o bueno, le dio a mi mamá, que me dio a mí, como conexiones con la que mi tía hacía con respecto a las matemáticas con mí y relación a mí. Como lo que dijo Félix, que habrá un mandato y ya te digo que ya he repetido para mí, había un mandato del que no van a poder cumplir. Yo le comento a Ilen, porque esto sucedió antes de todo esto, durante todo esto le comento a Ilen, mira Ilen, me acaban de quitar del trabajo. Yo tenía literalmente 27 años de ser el encargado del departamento de matemáticas. Me quitaron el trabajo y no me dejaron ir a trabajar. Y le dije, pero mínimo, porque estamos ahorita
en demanda, me están pagando por no ir a trabajar, pero me quitaron el trabajo. Y me dice Ilen, Mimi nos dijo que va a llegar el tiempo en el que te van a pedir tu conciencia, tu libertad y tu amor para ofrecerte todo. Entonces, resulta que eso inmediatamente ya sabes, cuando recibes cosas de ella, se te graban. Eso me lo dijo Ilen hace más de hace un año y medio. Se te graban las cosas, ¿no? En mi caso se me han grabado. Bueno, el hecho es de que se me quedó esto mucho, ¿ok? Y estaba yo en una mañana leyendo las tres tentaciones de nuestro Señor en el desierto. Y dije, esta es la tercera tentación de San Mateo. Es exactamente la tercera tentación. Es más, una persona, después de que leí eso, fíjate, me mandó una imagen del demonio con un cubrebocas en el alto del monte, diciéndole a nuestro Señor, si tomas cruza el tres de estas inyecciones, te daré todo. Esa es exactamente la tentación que nos estaban dando a nosotros. Entonces yo estaba meditando esa parte de la Biblia, pues, y dije, sí, exactamente, quieren que tú les entregues tu libertad, tu conciencia y tu amor para que te ofrezcan todo, ¿sí? Entonces llego a la escuela y había otra persona que estaba en nuestro grupo, en mi departamento, que todavía no habían corrido. Fíjate cómo era tan inconsistente y tan hipócrita la manera en la que llevaban todo a cabo. Había una persona que tampoco se acabó de vacunar y no lo habían corrido y no le habían quitado el trabajo. Entonces, me cruzo con él en su oficina y ¿sabes lo que me dijo? Ahora en la mañana, yo ni sin decirle nada, digo, ahora en la mañana estaba pensando, estaba meditando como esto que están haciendo es como la tercera tentación en el desierto. Fíjate qué conexión hubo ahí, sin decir nada, ¿sí? Entonces, ese tipo de sincronicidades que estaba hablando, allí es donde es tangiblemente, teniendo, ya sabes, esa postura vertical, estamos viendo cómo nuestro Señor está actuando en las circunstancias para decirte, sigue caminando. Todos los, Así que, es. todos los que tenemos así este tipo de retos en las vidas, tenemos que estar dispuestos a recibir las gracias que están envueltas en los desafíos. Así es, totalmente. Pero como bien dijiste, se cierra una puerta y se abre otra. Sí. Y siempre con la certeza de que se va a abrir, porque con esa fe que tú caminas es con la misma certeza que las cosas se van abriendo, ¿no? Exactamente, y tiene que haber una renuncia, ¿verdad? De uno mismo para poder estar tratando de absorber lo que la vida le está llevando a uno y una humildad y honestamente mucha oración, como decimos la vez pasada, ¿no? Y hay un libro, probablemente muchos lo conocerán, El poder de la hora, que también me lo he echado un chorro de veces. Y Sí, el último capítulo es precisamente de entrega. Tú mismo lo has dicho en varias de las pláticas cuando estabas con Nilen, la palabra de surrender. sí, Este libro es exactamente, el último capítulo es exactamente de lo que quiere exactamente. decir es entrega. De, re- Es de entrega. rendir- Entrega de lo que es. rendirte, Sí, rendirte, no surrender. sí. Tú mismo lo has dicho, pues yo los he visto. Sí, así es. Pues muy bien, estamos llegando ya al final de esta conversación bellísima. Como dicen, tienes los últimos segundos, minutos, vamos a hablar el último minuto para redondear todo esto que has dicho. ¿Qué nos dejas ya al Perfecto. final? Bueno, primero lo que quiero ofrecer es nada más esa unión que a través de él y ella hemos recibido todos, de vivirla, de palparla, de mantenerla siempre presente, porque cualquier cosa que se nos avecine, vamos a tener que tener ese respaldo tanto del espíritu que nos une, tanto como del espíritu que nos une a través de cada uno de nosotros. Es decir, no nada más de lo que recibes, por ejemplo, de las circunstancias, sino de lo que recibimos del prójimo. Entonces, yo quisiera pues hacer como una abertura a todos. Irónicamente, este mismo tipo de oraciones hacía cuando iba precisamente a estas oraciones de la doctora Madej, que ese espíritu que nos une nos mantenga siempre fuertes, apoyándonos, dándonos esa fuerza y ese amor que viene de Él a través de nosotros. Entonces se los ofrezco a todos y
les doy muchas gracias una vez muy humildemente por haberme dado la oportunidad de poder expresar todo esto ante todos los demás. Bellísimo, pues mi querido Carlos, muchísimas gracias. Siempre es una oportunidad mutua, tú para nosotros y nosotros para ti. Y sabemos que en la unidad todo eso se da, como dicen, en un círculo, en un ir y venir, ¿no? Y bueno, siempre ligados a la voluntad de él, ella, que nos permite hoy ser parte de esos, ser esos instrumentos, esos canales para lo que hoy bien sabemos es el alfa y omega de lo que será la nueva tierra y el hombre nuevo ya completo, ¿no? El unigénito. Pues muchísimas gracias a todos ustedes, a quienes hoy nos escuchan en esta bellísima mañana, el sábado 2 de marzo del 2024, en esta 93ª conversación, siempre bajo la energía de ella que nos acompaña, de Josefina Chacín Duchamp y de el ser que es. Muchísimas gracias a todos ustedes y pues nada más decirles que Dios los bendiga y pues mi querido Carlos, muchísimas gracias hasta San Diego, California, desde Ciudad de México, México. In Lakesh. A la que, muchas gracias.